Pemex parte con una ventaja constitucional para competir contra los particulares y veo difícil que ellos puedan dar la talla para poder competir contra Pemex. Esto podría lacerar el mercado y la actividad económica propia dentro de todo el downstream. Bienvenidos a Factor Energético, a nuestro especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, Secofaramex SADCB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna. En esta ocasión tenemos la mesa 6, sector hidrocarburos, implicaciones de la reforma energética en el upstream. La mesa va a estar moderada por Jessica Ailín Ontiveros Terán, abogada senior de regulación y normatividad en el sector privado energético. Jessica es abogada especializada en Derecho Energético con sólida formación académica por la Universidad Autónoma de México y experiencia en sectores estratégicos del país. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en instituciones clave como la Comisión Reguladora de Energía, que hoy será la Comisión Nacional de Energía, el SAT y Fonavet, SEDATU. Su enfoque se centra en la atención de permisos de distribución y comercialización de hidrocarburos, cumplimiento normativo en la CRE, hoy la Comisión Nacional de Energía, ASEA y SAT, implementación de procesos de debida diligencia, auditorías internas y externas, así como en la gestión jurídica estratégica con clientes e importadores y Pemex. Cuenta con diplomados en Derecho Empresarial y Corporativo, Juicio de Amparo y Derecho Energético, así como ponencias y publicaciones en temas como generación distribuida y aprovechamiento jurídico del litio. Bien, estimada Jessica, pues yo creo que es un tema muy interesante. Ahora sí que hay varios ángulos y bueno, pues te dejo de cargo. Muchas gracias, Pedro. Y sí, como bien lo mencionas, es un tema muy interesante que impacta muchísimo al sector y qué mejor platicarlo con especialistas en la materia que nos pueden apoyar y nos pueden dar una visión más detallada respecto de los temas. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Quiero presentarlos a cada uno de ustedes. Inicio con Miguel Alonso Malpica. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en Justicia Administrativa otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como oficial de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción por Tom Compliance. Además, cuenta con una sólida formación en Derecho Energético, también por la UNAM, y actualmente es maestrante en Energías Renovables e Hidrógeno Verde en la Universidad Católica de Murcia. Él cuenta con una amplia experiencia en el análisis y la aplicación de normativas regulatorias en el ámbito energético. Su expertise abarca tanto el campo jurídico como las áreas técnicas emergentes de la transición hacia fuentes de energía sostenibles. Su formación multidisciplinaria le permite ofrecer un enfoque integral en la resolución de desafíos legales como regulatorios en el sector energético. Actualmente funge como el director general de CMX 360. Bienvenido, Miguel. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa contigo. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer y un privilegio estar con ustedes. Gracias. Y también nos acompaña este día el especialista Carlos Eduardo Delgado Rivera. Él es abogado egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidades en Derecho Ambiental por la misma institución. También es especialista en impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial. Además, él cuenta con una amplia experiencia como asesor y servidor público en regulación ambiental y energética. Desde 2019 a la fecha, ha estado en Faraday Hidrocarburos, se ha dedicado a brindar el apoyo jurídico en la obtención y elaboración de trámites y permisos ante dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal. También ha estado en proyectos de hidrocarburos. Entre los temas en los que ha participado destacan impacto ambiental, SACISOPA, protección civil, dictámenes únicos de factibilidad y permisos ante la Comisión Reguladora de Energía. Entre otros, también ha llevado a cabo negociaciones con autoridades en los 3 niveles de gobierno, así como la elaboración de juicios de nulidad, recursos de revisión y en seguimiento de contratos y convenios. De 2016 a 2019 se desempeñó como subdirector del dictamen legal de procesos industriales en la CEA, elaborando proyectos de respuesta a consultas realizadas por distintas unidades administrativas de la agencia y por particulares.
Asimismo, participó en la revisión del dictamen de convenios de contratos de dependencias, brindó apoyo en procesos de licitación pública, elaboración de anexos técnicos, seguimiento de contratos, cierre para auditorías del órgano interno de control. Algunas de sus publicaciones han aparecido en la Revista Latinoamericana de Derecho Social, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. Ha sido ponente en diplomados interdisciplinarios de Derecho Energético y moderador en seminarios en materia ambiental. Ha impartido la asignatura de Legislación Ambiental en la Universidad Tecnológica de México y de introducción en el estudio del derecho de la Universidad Hispanoamericana del Bajío. Un gusto tenerte con nosotros, Carlos. Muchas gracias por permitirnos tu presencia. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto aquí participar en esta mesa. Esperemos estar a la talla de todo el equipo. Y pues, saludos a Pedro y a Miguel. Pues vamos a comenzar con este tema que, como ya lo señalaba en un inicio, es bastante importante para el sector y más en el tema de downstream, que es el tema que nos corresponde a nosotros. Quisiera comenzar preguntándoles a ustedes qué opinan, cuál es la vista general que tienen respecto de estas reformas que se están realizando. Por favor, inicio contigo, Carlos. Ok, el panorama general que traemos desde este lado es, yo lo quisiera poner, no sé si será correcto traer un meme a colación, que es el meme de es un hechizo simple, pero inquebrantable. Yo desde que estaba viendo cómo se reformó la Constitución y cambió a ser de empresa pública a empresa productiva a empresa pública del Estado, pues fue como que nos empezó a surgir la idea o esto de qué es lo que va a pasar, ¿no? A quién se va a fortalecer, quiénes van a terminar perdiendo y cómo es que se va a participar ahora en el nuevo mercado de los hidrocarburos. Mi perspectiva es que esto viene, y como bien lo estábamos platicando antes de la ponencia, pues viene a fortalecer a las dos empresas, ¿no? A Pemex y a CFE, ahora como empresas públicas del Estado. Creo que está haciendo una gran reconfiguración en cuanto a la reforma energética, dotándolos de mayores atribuciones a la CNER, quitándole atribuciones a la Comisión Nacional ahora la Comisión Nacional de Energía, eliminando a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La CNER pasa a tener atribuciones que antes tenía la CRE en temas de normatividad, en temas de emitir la regulación a nivel nacional de temas del sector de hidrocarburos y sobre todo va a impactar en temas de downstream, ¿no? Creo que se le quitan muchas atribuciones a la CNE, como ya lo estábamos comentando. Va a generar incertidumbre jurídica para participar en el mercado. A lo mejor desincentiva la inversión privada para desarrollar actividades del downstream. O sea, en upstream es un hecho que se va a desincentivar, ¿no? Pero en downstream, pues a lo mejor ya no va a haber tanta certeza para los inversionistas de entrarle a desarrollar nuevos proyectos. Es una reforma sumamente amplia. Si revisamos la ley del sector hidrocarburos, sí se parece a la ley de hidrocarburos en cuanto a su estructura, pero en cuanto a la estructura de que, digamos, trae el objeto, regula acceso abierto, regula los gestores, trae también sus sanciones, pero ya trae mayores atribuciones y mayor fortalecimiento para la CNER y para la CNE, para quitar permisos, o sea, sí trae un cambio significativo. Aplaudo un poco la reforma que traiga temas ambientales, pues desde mi trinchera como abogado ambiental, pues que se esté fortaleciendo los temas pues, de biocombustibles y que se esté fortaleciendo temas que vayan a beneficiar al medio ambiente, pero pues ahora sí que habrá que ver cómo viene, o sea, habrá que ver cómo nos va a complicar desde el lado, ahora sí, de nosotros, cómo nos va a complicar solicitar permisos, desarrollar las actividades, el cumplimiento de los mismos permisos, porque pues vemos que en la misma ley del sector hidrocarburos pues está amarrando a los permisos que estén acordes al PLADESH, al Plan Nacional al Plan de Desarrollo, al Plan de Desarrollo del sector hidrocarburos. Entonces lo están haciendo muy discrecional
habrá que esperar el nuevo reglamento que está por venir y pues sería como desde ahorita mi perspectiva. Igual no quiero adelantarme, no quiero, no quiero decirle el mal, pero creo que sí nos va a venir a complicar bastante la solicitud de permisos o nos va a hacer que sea más discrecional las actividades que vayan a realizar, por decir, para inspeccionarnos tanto la CENER, ahora porque la CENER también va a contar con atribuciones, como la Comisión Nacional de Energía, y ahí súmale que traemos para desarrollar actividades que sean de downstream, traemos a ASEA encima, traemos para acreditar la procedencia del combustible, traemos a la fiscalía. Entonces, pues creo que se está haciendo como una bolita de papeleo hacia nosotros. Es lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo, y creo que es hasta ahorita el punto. Y cedo la palabra a Miguel para que... Ta- Claro, te agradezco mucho tu opinión y como bien lo mencionas, creo que ahorita los más afectados serían en todo caso los particulares, los permisionarios, ya que se viene una carga muy importante de nuevas obligaciones. Se ha modificado mucho el tema cuando de regulación en cuanto a incluso las compras, a quién ya le puedes comprar combustible, a quién no. Entonces, se vienen cambios significativos, pero Miguel, ¿tú qué opinas respecto de este tema en general? Sí, coincido muchísimo con Carlos en la parte de la reconfiguración, porque en el momento en que analizamos la ley de hidrocarburos, hoy ley del sector de hidrocarburos, y le damos su trazabilidad con la ley de la Comisión Nacional de Energía, y también la vinculamos con la ley de planación y transición energética, y no dejamos de lado lo que pasaba con los órganos reguladores coordinados en materia de energía, estamos viendo que el atrevimiento es un orden, así lo llamo. El atrevimiento es un orden. Yo lo visualizo en varios ejes, porque bien es cierto, hay algunas, nos pueden dar claridad en algunos puntos, pero en algunos puntos un poco de incertidumbre, ¿no? Como cuando pasábamos en la reforma anterior, de hace un poquito más de 10 años, ¿no? En su madurez. Ahora vienen regulaciones de hidrocarburos, vienen también algunas otras perspectivas relacionadas con otorgamiento de permisos, también vienen otras atribuciones en relación de supervisión técnica, también la parte de planeación energética, que como bien lo comenta Carlos, el PLADESHI, que tiene que forzosamente derivar y tener trazabilidad con el Plan Nacional de Desarrollo, y esa definición o redefinición de las políticas energéticas nos hace voltear a ver cuáles son las instituciones que van a estar a cargo de las mismas, ¿no? Hoy día vemos que la CENER vuelve a retomar la cabeza del sector. De alguna manera, si vemos en su generalidad cómo está construida, ¿no?, la propia ley del sector de hidrocarburos versus la ley de la Comisión Nacional de Energía, y entonces empezamos a ver ahí un gran reto para el sector, la reconfiguración de procesos, la reconfiguración de estrategias, y desde mi muy particular punto de vista, lo veo como una gran oportunidad para poder entrar dentro de las reglas de esta cancha de juego que vamos a seguir jugando, ¿no? Entre las compras, ventas, comercialización, distribución, transportación, venta al público, pero nos han puesto un par de reglas adicionales. Entonces, esta parte de la reconfiguración de procesos se me hace bastante interesante para el sector, para el empresario, pero también para los expertos, ¿no? El cómo logramos, el cómo sí avanzar en esta nueva política energética, Jessica, Carlos. Sí, como bien lo mencionas, hay ciertos puntos de claridad. También tendríamos que volver a tener esta reconfiguración nosotros como especialistas de estar revisando todas las nuevas atribuciones que van a tener estos sectores. También veo orden, por ejemplo, en un tema para tener toda una trazabilidad a lo mejor del producto, el tema controles volumétricos, que como bien ustedes saben, entonces veo mucho sentido en lo que comentan. Quisiera hacerles preguntas para que ustedes me puedan apoyar respecto y también a la audiencia respecto de estos temas. ¿Cómo,
En materia específica, ¿ustedes cómo ven que impactaría la estructura del mercado del downstream? ¿Ustedes cómo creen que impactaría en manera específica? Carlos, por favor. Pues así, hablando de la estructura del mercado del downstream y de la cadena de valor, pues yo, o sea, yo lo único que vi que le agregaron o sea, en la cadena de valor, actividad, sería el permiso de formulación, que es la actividad, ¿no? O sea, sí, sí, seguimos teniendo las mismas actividades en el mercado, seguimos teniendo, por decir, hablamos de gas natural, de downstream, que sería pues su procesamiento, podríamos hablar, almacenamiento, licuefacción, regasificación, transporte, distribución y terminar con el expendio. Sí, 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 seguimos con lo mismo, ¿no? En materia de petrolíferos de downstream, nada más le agregamos la actividad de la formulación, que es la mezcla de los aditivos con los mismos petrolíferos. Ya en cuanto al juego de las ventas y de todo esto, pues justo con lo que estábamos platicando ahorita, y es, pues Pemex parte con una ventaja competitiva constitucional para pues, competir contra los particulares y pues veo difícil que ellos puedan dar la talla para poder competir contra Pemex, ¿no? Así es como yo lo veo en cuanto a que las reglas del mercado están tiradas un poco más monopólicas y eso está desde el artículo, desde los 25, 27, 28 constitucional, inclusive hasta, por decir, estábamos viendo la ley del sector hidrocarburos, a Pemex y a CFE se les da una preferencia para la asignación de capacidad en el transporte, en transporte de gas natural, y asimismo lo dice los apartados de la ley del sector hidrocarburos. Entonces, yo veo que el mercado va a estar un poco más complicado, está para los particulares, para el desarrollo de nuevos proyectos, pero pues siempre el sol brilla para todos. Y yo creo que pues va a seguir esta habiendo inversión, esperemos haya inversión y pues es lo que espero, ¿no? Lo que queremos. ¿Y tú, Miguel, qué opinas respecto de el planteamiento? Se me hace bastante interesante porque ahora, en razón de lo que nos dice el artículo 81 de la ley del sector de hidrocarburos, empieza a ver algo adicional como, oye, preséntame tus volúmenes, preséntame tu volumen estimado, preséntame tu demanda local, regional. Bien sabemos que tuvimos una herramienta muy interesante que era Energeo CRE, que nos permitía un poquito jugar con algunas variables. Más sin en cambio, aunque tenemos esta estructura propia del artículo 81, se me hace bastante interesante 4 puntos. Esa parte que está platicando Carlos, ¿cómo va a impactar la reducción de la competencia, ¿no? En razón de competir, ahora tendrá que ser ya por valor propiamente de cada estación de servicio, sino nuevamente por la integración vertical que se tiene con la EPE, con Pemex. Ahora, ¿cómo se va a competir, no? Si ahorita actualmente tenemos un límite en la gasolina regular, ¿no? A 24 pesos, lo sabemos. Entonces, ¿cómo van a competir? Eso se me hace muy interesante en cuestión de mercado. Los cambios en los incentivos fiscales. Si existe un acuerdo per se para efectos de tener ese control sobre los precios relacionados con la justicia energética, que va más allá, ¿no? De qué tanto nos aseguramos de que los precios sean accesibles, ¿no? Para toda la población. Esas barreras de entrada a mí me parece que van a ser altas, como bien se está comentando, porque estos requisitos regulatorios empiezan con una discrecionalidad y más cuando en el artículo 80 de la ley del sector de hidrocarburos, en su parte final, después de decirnos los requisitos, dice, y más cualquier otro requisito que pida la comisión. O sea, ahí es donde de momento entramos con cuántos requisitos necesito para poder participar en este mercado, porque al final del día la energía mueve al mundo, pero ¿qué implicaciones de mercado interesantes? Porque ¿qué tanto puedo jugar yo con el precio del mercado final? Me está impactando, ¿no? Como una estación única o como una estación de un grupo, podría afectar o no en cuestión de economías de escalas, pero a su vez también que otros participantes van a ver esto como una gran oportunidad para asociarse,
para reunirse sin entrar en una competencia desleal, sin necesidad de entrar en unas barreras de competencia. Entonces, sí lo veo, insisto, con mi primera respuesta retador, porque las implicaciones del mercado se van a ver impactadas, sí, y tanto más allá porque todas las mercancías se mueven por transporte. El diésel mueve muchísimo transporte en México, ¿no? Y ahora, si la inflación sigue acumulándose, porque de enero a marzo ya tenemos un acumulado de 3.8%, entonces, ¿dónde se están deteniendo las cadenas de suministro? ¿No? ¿Dónde se está deteniendo? Eso podría afectar unas regiones o no. A eso me refiero con discrecionalidad, ¿dónde se tendrá que controlar precios por las regiones que en algún momento la extinta Comisión Reguladora dijo son 5 regiones y sobre esas trabajaremos en razón de la oferta-demanda? Muy interesante cómo se vaya a reconfigurar esa planeación estratégica en razón de oferta-demanda de los combustibles, porque una cosa es Occidente, otra cosa es Golfo, otra cosa es Sureste, otra cosa es Norte, otra cosa es Centro. Y digo, y no olvidemos a la península, ¿verdad? A Baja California. Interesante cómo se van a ver los mercados. Sí se van a ver impactados, claro. ¿Qué tan se va a ver impactado el empresario, cualquier empresario, sea el gasolinero y el gaseo, en razón del control de precios? Veamos, pero sobre todo, qué incentivos fiscales se van a otorgar por haber cedido ese beneficio del precio de cualquiera de los hidrocarburos. Sí, claro, como bien lo señalas, por parte del sector privado en tema gasolinero, sí estaban un poco impactados respecto de estos temas que estaban haciendo. También se escucha voces que lo quieren hacer para tema de distribución de hidrocarburos ya como tal. Entonces, sí impactaría demasiado al mercado estas reformas, estas cosas discrecionales que se han venido haciendo, porque es lo que han estado haciendo, lo han estado haciendo poco a poco. Entonces sería algo bien interesante para el sector empezar a ver desde los precios cómo van a afectar a todos y hasta la atribución de nuevas temas que te van a pedir más recursos para el tema de poner un permiso. Ya tienes que cumplir con el tema de controles volumétricos ante la CRE, ya los tienes que estar señalando. Antes nada más era para el SAT, ahora la ley ya señala que es para el tema de la CRE, un control volumétrico que ustedes bien lo conocen. Y quisiera saber ustedes qué opinan respecto del tema de controles volumétricos que se hizo ahorita con la reforma del 2024 y de 2025 en enero, que me parece que fue en 2018. Quisiera saber algo de ustedes qué opinan respecto de esto. Yo entiendo que es para la trazabilidad del producto, para evitar el huachicol. La verdad, sí va a ayudar en eso, en ese tema de la trazabilidad. Sin embargo, también va a ser una carga extra para a lo mejor un usuario final, que es una industria. Eso es carga extra para la industria y ahí no hay apoyo en temas fiscales. Entonces quisiera saber su opinión respecto de ese tema que también estuvo muy en boga y que todo el mundo estaba, no puede ser controles volumétricos. A ver, por favor, Miguel. Sí, es muy interesante la pregunta que formulas, porque de cierto, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en su 1B, nos dice que la contabilidad, dentro de la contabilidad, formará parte de los controles volumétricos. De ahí nace, se inspira, claro, nacido desde una resolución 811, de unos bastantes años atrás, desde el 2016, empieza a ver esa intención de controlar o darle sentido a los controles volumétricos. Esta nueva forma de hacer las cosas sí es una carga, porque al final del día, si tanto la misma miscelánea fiscal en su anexo 31 nos dice, ciertamente tenemos que hacer los reportes diarios y mensuales, pero si nos vamos a la ley per se de la ley del sector de los hidrocarburos, allí ya nos dice en su 76, nos dice, oye, pero también tienes que hacerlos semanales. ¿Qué va a pasar con esto? Ciertamente tendrás que hacer un reajuste a tu programa informático para que te dé la información semanal. Sabíamos que no nos salvábamos de controles volumétricos que subíamos diarios sobre inventarios del día inmediato anterior ante la extinta Comisión Reguladora de Energía, que eran inventarios iniciales, finales, compras, ventas, y con esto estábamos reportando, dependía la actividad, unas para funcionar para transporte,
funciona para almacenistas, funciona diferente para estaciones de servicio, pero al final del día era una obligación. ¿Cómo lo veo yo? Se me hace bastante interesante porque, si bien es cierto, aumenta la periodicidad y la obligación de contar con un control volumétrico, podemos nosotros tener entrar en una mentalidad de qué pasaría si no cumplo yo con la obligación de tener un control volumétrico. Pues si nosotros nos vamos a la parte precautoria del artículo 79 de la ley del sector de hidrocarburos, que nos dice en sus supuestos, en sus hipótesis de indicio, fíjense que el indicio es bastante subjetivo en materia legal. Una evidencia da más certeza, pero solamente con el indicio de la legal procedencia del combustible, que lo tienes que demostrar inmediatamente, te quedas así como si estoy yo comprando y vendiendo lo que tengo. Pero si llego a tener alteraciones fuera de lo que me dice la miscelánea fiscal y fuera de lo que me dice también la propia legislación en el sector de los hidrocarburos, puedo entrar en esa hipótesis. Me parece que el tener una fortaleza en los controles volumétricos dentro de toda la cadena de suministro, desde la parte que le corresponde, la que le toca al upstream, hasta la parte del downstream, es interesante. Más el que va a ser responsable y solidario, el importador, según nos dice el 111, ¿no? Nos dice, el importador será responsable y solidario en lo que tenga que ver en materia fiscal. O sea, debe de cuidar el importador que todos los de abajo cumplan con su obligación fiscal. Un control volumétrico es una obligación fiscal, claro que sí lo dice el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, pero también lo empuja la ley del sector de hidrocarburos. Creo que nos da un poquito más de claridad. También da claridad porque habla, no tan solo son A, B y C, sino también nos empieza a dar cosquillitas el autoconsumo, nos empieza a llamar la atención el que es para usos propios, y próximamente con la norma número 5, la que va a ser publicada próximamente, nos vamos a sorprender cuando hable de autoconsumos, usos propios y estaciones de servicio, hablando de gasolinas y diésel. ¿No? Veamos qué más nos dice en relación de las cadenas de valor para el gas, ¿no? Porque al final del día, ¿tenemos certidumbre del control volumétrico? Claro que sí. En alguna parte se está perdiendo, sí. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, le da mucha claridad, pero también nos deja algunos cabos sueltos que habría que esperar disposiciones administrativas de carácter general o alguna modificación a la miscelánea fiscal, ¿no? En resoluciones de miscelánea fiscal que se puede ir corrigiendo en el transcurso del tiempo para ir acotando y cerrando esos posibles sesgos que nos estén dejando un poquito abierta la red del sector de hidrocarburos. Sí, la semanal nos agarra un poco complejos, pero si lo dicen, lo tenemos que hacer y buscaremos la forma de lograrlo, ¿no? Sí, como tal, para autoconsumos, Pemex, esos ya tenían que cumplir con controles volumétricos, pero por ejemplo, para un usuario final, ellos no tenían por qué cumplir con controles volumétricos de acuerdo a la normativa y de acuerdo a varias cosas más. Entonces sí es algo que impacta. Y Carlos, quisiera saber tu punto de vista. ¿Tú qué opinas respecto de toda esta nueva regulación que también se están interviniendo para todos estos usuarios, tanto de almacenamiento, transporte, distribución, comercialización? Quisiera saber tu punto de vista. Pues en cuanto a controles volumétricos, yo bien tengo entendido que, por si es una obligación, como bien lo estaba comentando Miguel, que han estado cumpliendo ya los regulados, ¿no? Que ya traen esa obligación. Lo que sí impacta aquí es ya la periodicidad para estarlo haciendo, pero yo lo dimensiono así en dos cosas, ¿no? En la carga de trabajo que va a resultar para aquellos que realmente están realizando la actividad. Hablemos de un almacenista, hablemos de un distribuidor. Ok, tal vez ellos tengan oficina o tengan las personas indicadas para realizar los controles volumétricos. Pero vamos ahora a lo más chiquito de la cadena de valor, a una estación de carburación de gas LP, en donde solamente tienes dos, el despachador y el que cobra. Y, y ya, párale, y están en lo más recóndito de la República y tienen una venta no sé de cuántos litros. Eso va a implicar una carga de trabajo sumamente, o sea, yo lo veo pues, sumamente complicada de cumplir por parte de estos regulados.
no sé hasta dónde, o sea, cómo piensa la autoridad también incluir a estas personas, porque a lo mejor y se le olvida que la cadena de valor no nada más son acá los que están los grandes, ¿no? También los pequeños. Y estos en cuanto a toda la trazabilidad, pues para estas estaciones va a ser un costo mayor. Yo lo veo desde el lado de mis clientes que siempre me están diciendo, oye, otra obligación, no jodas, o sea, otra y otra y otra y otra. ¿Y cómo la cumplo? Si apenas estoy cumpliendo con lo de los controles volumétricos, si apenas estuvimos esperando, porque sí, la obligación está bien bonita, justo como comenta Miguel, está en el Código Fiscal, está en la resolución miscelánea fiscal, pero ¿cuánto tiempo no se tardaron para tener unidades verificadoras y entidades acreditadas para los sistemas de medición y para todo esto, ¿no? A lo mejor los va a rebasar. Igual creo que pues todavía tenemos o sea, a lo mejor un periodo de vacaciones para estarlo cumpliendo, pero sí tenemos que estarlo previendo, o sea, para actualizarnos, porque inclusive esta información se va a cargar en la plataforma que el mismo transitorio dice, la plataforma nacional que están planeando hacer, y tienen 2 años para elaborarla, ¿no? Entonces lo están marcando ya en ley, pero ya el cumplimiento, no niego, no dudo que un almacenista, un comercializador, un transportador, un distribuidor lo cumpla. Yo lo veo ya más complicado para el final. O sea, yo lo veo para aquellos que traen, yo me lo imagino siempre con los más chiquitos, ni siquiera tan chiquitos, pero que son los de las estaciones de carburación de gas LP, que tienen 2 personas, pues para su cumplimiento lo veo complicado. Eso es como lo que estamos viendo. Sería como mi punto. Sí, como bien lo dices en una de tus frases que decías que tus mismos clientes te señalaban otra obligación, otra obligación. Entonces, hay muchos temas respecto a los derechos adquiridos que ya se van teniendo a lo largo de los permisionarios. A partir de las recientes reformas, obviamente van a haber muchas controversias legales y regulatorias. Ustedes, respecto de esos derechos adquiridos y permisos existentes, ¿qué ven más o menos en las controversias legales que se puedan llegar a tener? ¿O ustedes qué visualizan que podrían hacer algunos de los temas legales que pudieran surgir respecto de esta nueva reforma? También hay que esperar todavía los reglamentos, los reglamentos también ahí se basa mucho. Entonces, ustedes más o menos, ¿qué visualizan respecto de alguna controversia legal que se pudiese llegar a tener respecto de esto? Por favor, Carlos. Ok. Pues en cuanto a controversia legal, yo lo veo más en cuanto a con lo que arrancamos y con lo que también bien comentó Miguel, que es la discrecionalidad que tienen las autoridades CENET y CNE para revocar, suspender los permisos, ¿no? Con los que se le está dotando en esta nueva legislación. Incluso hasta las multas, yo las veo que están ya más elevadas, están hasta más detalladas en esta nueva ley del sector hidrocarburos. Justo comentaste algo, es un derecho adquirido, es un título de permiso que ellos ya cuentan y los transitorios de la misma disposición dicen que pues título que se haya otorgado mantiene su vigencia y tendrá que ser renovado conforme a las nuevas disposiciones, ¿no? Entonces, ahí para aquellos que ya tienen el derecho adquirido, pues ya nada más veo que tienen que ajustarse a la nueva legislación para dar el cumplimiento de sus obligaciones día a día. Pero sí veo que se dotó mucho a la autoridad para poderles revocar, suspender, caducar, terminar sus permisos, ¿no? Y por ahí se van a venir bastantes controversias, porque pues ya lo estaban haciendo, ¿no? Pues estaban caducando o estaban terminando los permisos de comercialización que no mandaban reportes o que pasaban transcurridos 365 días y no tenían actividad, los dieron de baja, ¿no? Incluso hasta apenas con los acuerdos que se hicieron para los de expendio, para los títulos de permiso de expendio de gas LP. Entonces, yo lo veo más desde este punto y desde mi trinchera, que es ahora sí que la gestión y los permisos que desarrollan pues, mis clientes. Sí, como bien lo señalas, y como más ahorita se dotó demasiado a la autoridad que cualquiera te puede ir a revisar, entonces yo creo que ahí vamos a tener muchísimos problemas como sector privado, más que el sector público, porque el sector público está muy brindado. Entonces, Miguel, ¿tú qué opinas respecto de estos temas? Qué interesante
la parte de cuál sería la controversia. A mí me parece que la controversia se puede ver en varios escenarios. Me parece que una inseguridad jurídica sí se puede dar por esa ambigüedad y discrecionalidad que tiene la autoridad. Si nos centramos en el artículo 79 de la ley del sector de hidrocarburos, habla, en caso de que existen indicios, o sea, esa parte de que existen indicios no nos da una certidumbre, porque al final del día un indicio es extremadamente subjetivo, no tiene la certidumbre o la certeza jurídica de una evidencia, ¿no? Algo palpable, solamente por un indicio a mí se me hace caer donde podemos tener una controversia legal. También la revocación de permisos sin el debido proceso, si bien es cierto, la ley de la Comisión Nacional de Energía nos dice que todas aquellas resoluciones que sean combatidas y emitidas por la Comisión Nacional de Energía, pues debe de llevarse conforme a los procedimientos correspondientes legales establecidos. Más sin en cambio, si volteamos a ver que estos tengan que revocarse o inclusive que hay una suspensión temporal de actividades solamente por un indicio, esto podría lacerar, ¿no?, el mercado y la actividad económica propia dentro de todo el downstream. Porque al final del día, el downstream es el que mueve, ¿no?, a México al final del día, ¿no?, en cualquiera de sus modalidades, es la que mueve. También a mí me parece que si ya entrando un poquito más relación, un poquito más atrás dentro de la cadena de valor, si en el tema del capítulo 14 del tema que habla de la protección de las inversiones extranjeras, si nosotros, no, como Estado mexicano, no se prevé esa parte de las inversiones extranjeras, podríamos tener que llegar a otro tipo de instancias internacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo como esas controversias legales que se podían suscitar o las regulatorias, ¿no? El debido cuidado al debido proceso y a las decisiones que tome la Comisión Nacional de Energía, de la mano con la Secretaría de Energía, tendrán que ser muy puntuales, debidamente fundadas y motivadas, con la finalidad de que la parte de la defensa legal pues también pueda prosperar, ¿no? Porque por eso existe una controversia legal, ¿no? Tú dices que sí, yo digo que no, entonces tendrá que haber una parte donde tengamos que exponer cada una de las partes, ¿no?, nuestros argumentos debidamente legitimados para poder alcanzar una razón sobre lo que es la continuidad del negocio. Yo así lo veo, la continuidad del negocio. Entonces, por ahí me parece que debíamos de cuidarnos, ¿no?, en esos pequeños callejoncitos que la misma ley le permite a la autoridad ejercer sus acciones punitivas, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es donde podría verse algo muy interesante en los próximos meses. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Ustedes creen que pueda llegar a haber una sobreregulación en la materia? ¿O qué opinan? Ya la hay. Ah, A mí me parece, Carlos, Jessica, que si bien es cierto, podría considerarse que es una sobrecarga, una sobreregulación, estamos viendo que lo que busca el Estado es cómo logro ajustar al sector, cómo logro ponerlo en cintura, cómo logro cerrar, ¿no?, esas llavecitas que de repente se me están abriendo, esas fuguitas donde, ¿no? Tendrá que haber en una maduración de esta nueva regulación, tendrá que haber algunos puntos que empiecen a dar claridad y ya no sean necesarios. Por ejemplo, si nos vamos a la ley de ingresos del 2017, que sí nos hablaba en su artículo 25 de que en el tema de los hidrocarburos decía, ok, deberán de llevar controles volumétricos, informar a la Comisión Reguladora de Energía sus inventarios. Ya ahorita ya no lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ya quedó superado, ¿no? Ya quedó expuesto y anclado con el SAT a través del Código Fiscal de la Federación. Entonces, de que sí va a haber una sobreregulación, yo le vería una sobrecarga de cosas más, ¿no? Porque a veces de repente, yo muchas veces lo comparo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el SAT. Muchos piden lo mismo, pero al final del día son dos organismos totalmente independientes que te piden lo mismo y lo tienes listo para que el que te lo pida se lo entregas. Entonces aquí me parece que la carga administrativa va a ser muy interesante
y reconfigurar las estrategias propias de la administración de cualquiera de los negocios relacionados con el downstream va a ser el volverte, el renacer hasta esta nueva regulación que sí entiendo que se puede llegar a ver como una sobreregulación, otros lo vemos como una sobrecarga, pero al final del día es sumarle algo más a lo que ya estábamos apenas entendiendo. Es una realidad, apenas nos estábamos terminando de adaptar cuando viene algo más que debemos de voltear a ver. Como bien lo dices, va a haber una sobrecarga administrativa y al final del día las sobrecargas administrativas terminan en caos. Pero bueno, ¿ustedes cómo ven el tema? También hay un tema muy interesante que es la ley de transición energética, con la ley de la planeación del objetivo constitucional, de lograr este tema de soberanía energética. ¿Ustedes cómo ven esta reforma en el downstream y con el tema de la soberanía energética y la transición energética? ¿Qué opinan? Carlos, por favor. Pues el punto principal, ya hablando de la ley de transición, ahora es ley de planeación y transición energética, y que ya está amarrada en la ley del sector hidrocarburos, es que nos condicionan si no estoy mal, desde el artículo 7 al 9, a que cualquier título de permiso que vayamos a solicitar ante la CNE cumpla con los principios y con los ejes que se están estableciendo para la planeación del desarrollo del sector de hidrocarburos, con esto que es del Pladeshi. Yo lo veo que también pues, va a ser discrecional, porque cómo se cumple con estos principios, cómo los hago, salvo que se expida la ley el reglamento de la ley de planeación, de la ley de transición, planeación energética. Pues ahorita lo veo que está muy ambiguo, lo veo que pues no me dice, me dice mucho, pero a la vez me dice nada. Para los nuevos permisos que vayamos a solicitar, creo que nos va a complicar o nos va a entorpecer un poco el trabajo para los que estamos de este lado, ¿no? Desde nuestra trinchera. En efecto. Miguel, ¿qué opinas? ¿Crees que sí se va a cumplir la política de confiabilidad, seguridad y continuidad o cuál es tu postura? Dentro de la ley de planeación y transición energética, si bien es cierto que estamos dando, tenemos la ley de planeación, ¿no? Y teníamos la ley de transición energética, ahora le pusimos un nombre más lindo, ley de planeación y transición energética. ¿Con qué finalidad? Yo así lo veo, para amalgamar la parte de la soberanía energética, ¿no? Donde el Estado realmente mantiene el control estratégico de sus recursos energéticos, pero tiene la visión de garantizar el abasto nacional. Entonces, esta parte de la soberanía energética y al vincularlo con la justicia energética, pues busca reducir la pobreza energética. Y la pobreza energética no tan solo en México, sino en América Latina, meterlo en la balanza. Tenemos un déficit interesante porque hablemos desde lo eléctrico, hablemos dentro de la parte de hidrocarburos, no todos tienen acceso a lo que le gustaría al Estado y a las propias personas tenerlo. Que se pueda lograr esos tres ejes propios de la ley de planeación y transición energética, como lo acaba de mencionar Jessica, a mí me parece que hay que irlo midiendo en el tiempo porcentualmente qué tanto vamos a llegar, ¿no? Como cuando estamos con los acuerdos del 2030, que ahora nos fuimos al 2050, ¿no? Para el tema del medio ambiente. Este Pladeshi, que también nos ponen bastantes planes, el Plades, el Pladeshi, el Plateace, ¿no? Que pues básicamente tiene que ver con cómo se alinea la ley de planeación y transición energética. Yo veo que esto tendrá mucho que ver en que existe un programa de desarrollo del Sistema Nacional, no tan solo de refinación, de transporte de petrolíferos, sino también de abastecimiento, porque nos deben de garantizar el abastecimiento. Para que podamos tener un precio justo, me tienes que vender a mí también de manera justa, ¿no? Lo tienes que importar de manera justa, transportar productos, toda la cadena tiene que entrar. ¿Puede llegar? Sí. A mí lo único que me quedaría en la mente es en cuánto tiempo y porcentualmente cuánto vamos a ir avanzando conforme esto vaya pasando. Ahorita el 18 de marzo ya tuvimos esas publicaciones,
tenemos 90 días para una parte, 180 días para la otra. Próximamente ya van a anunciar el director el titular que queda como director de la Comisión Nacional de Energía. Entonces empiezas a empezar a ver que se empieza a extender el tablero de control, y de repente cuando empiezas a jugar con el tablero de control, tenemos que tener sorpresas interesantes pero favorables, insisto, para el mercado, porque al final del día, ¿quién mueve todo esto? El mercado de los energéticos. Y es el downstream el que lo mueve. Me parece que podemos llegar, pero no, me parece que en un año no llegaremos a un 100%. Vamos a ir gradualmente avanzando, gradualmente acostumbrándonos, y va a llegar el momento en que vamos a decir en algún punto de estos 6 años, ¿no? Decir, aquí estamos parados hoy día, ¿no? Y reestructurar la estrategia, como bien decía Carlos al principio, ¿no? Decía, esa reconfiguración de las cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer las cosas de la manera en que ahora nos están poniendo las reglas del juego? Así es, creo que ha sido una plática bastante interesante respecto de esto. Tenemos mucho que seguir platicando, sin embargo, quisiera saber sus conclusiones respecto de este tema. ¿Qué conclusiones se llevan de esta plática y qué conclusiones tienen para compartir con todos los que nos están viendo, Carlos? Pues mis conclusiones son como abogado del lado de los proyectos y del cumplimiento de nuestros clientes, es que si bien las reglas del juego han cambiado, pues no todo está mal. Vemos cosas ambientales favorables para el nuevo sector energético. Siempre yo les comento a los chicos con los que yo trabajo que estas reglas del juego que han cambiado son oportunidades para mejorar. Están evidenciando que hay brechas y cosas que pueden mejorar. Veo favorable y veo bueno que se pretenda que haya una coordinación institucional por parte de la CENER, que la misma ley del sector de hidrocarburos diga que todas las dependencias tienen que mandar la información y reportar, porque eso es importante. Una vez que uno está del lado de la administración pública o del lado de la iniciativa privada, se da cuenta que las dependencias en muchas veces, si no es que en todas las veces, no se hablan y piden las mismas cosas, desconocen de lo que está realizando la otra dependencia. Está lo que estábamos comentando, que es la sobrecarga regulatoria. Yo sí lo veo como una sobrecarga regulatoria porque no nos vayamos tan lejos. Tenemos por parte de la ASEA, tenemos el SACISOPA, por parte de la CRE teníamos el sistema de gestión de medición, y si tú los revisas traen un punto que es el mismo, que a lo mejor y uno te habla de unas cosas técnicas y el otro te habla un poco más de cosas de mercado, pero si las dependencias hablaran a lo mejor y podríamos homologar y que todo sea, pues que todo les sirva al final de cuentas a los regulados, a los permisionarios, para que estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Yo veo bastante brechas de oportunidad y no, o sea, no lo polarizo ni bien ni mal. Entiendo la intención de la actual administración, que es favorecer a las dos empresas públicas del Estado, y habrá que ahora sí que velar porque no exista un monopolio y no cierren la inversión a particulares y a privados para que se desarrollen las actividades del sector hidrocarburos como bien están permitidas ahorita también en la ley del sector hidrocarburos. Con esto yo cerraría. Muchas gracias, Carlos. Interesante punto de vista. Miguel, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto de este tema? Mis conclusiones sería, pongámonos a pensar, ¿no? Cómo reinventarnos en el tema de lograr el cumplimiento regulatorio, porque si bien es cierto, la prevención energética anteriormente a esta regulación, la CENER planeaba, sí, pero dependía mucho de los insumos regulatorios de la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Ahora pues se centraliza, ¿no? Tanto políticas como regulación en la CENER, y la CNE actúa, ¿no?, como un órgano técnico subordinado, apoya de datos en la CNE, y es algo que me parece que habría que ver cómo funciona. Debería de funcionar bien porque si fue bien pensado tendría que ejecutarse bien. Sí hay algunas cosas que se me hacen bastante interesantes, como la formulación,
¿no? ¿Qué tanto va a variar, por ejemplo, la norma 16 de la Comisión, bueno, de la CRE, ¿no? Que no sabemos ahora cómo se vaya a llamar. Si la 16 va a entrar en modificación, seguramente sí, porque va a haber algunas modificaciones, se hace por bioenergético, que vaya a entrar a la parte de la formulación. Pero también se me hizo interesante que finalmente tomaran en cuenta el trasvase. Esa figura de trasvase había sido olvidada durante mucho tiempo. Entonces, ¿dónde podría estarse perdiendo la trazabilidad volumétrica? Probablemente en el trasvase, y lo digo probablemente porque no se le había puesto especial atención. Eso de las cosas que a mí me parecen muy, muy acertadas, que están colocando y se están volteando a ver, aunque, insisto, ¿no? La parte, como bien dice Carlos, ¿no? La parte ambiental, que haber una formulación y la utilización de otros tipos de productos para poderlo realizar la actividad, la formulación ya no será en sitio, sino será desde ciertos puntos tal y como lo dice la legislación, y lo que esperamos es empezar a ver que el tablero funciona, ¿no? Que lo que se comentó y se sabe que va a funcionar tendrá que funcionar, ¿no? Y esperando también que la autoridad nos tenga paciencia, así como nosotros estamos teniendo paciencia en que esos 90 días en los cuales tenemos incertidumbre porque no podemos solicitar ningún permiso ni hacer nada más que esperar a que las plataformas estén funcionando. Entonces también me parece que la autoridad debe ser prudente y tenernos paciencia para irnos acomodando a esta nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces, esta parte de controles volumétricos, trasvases, formulaciones, creo que nos dan una intención nueva de hacer las cosas diferente, ¿no? Hacemos, como bien dice Carlos, lo estamos viendo como una oportunidad, pero también como un reto para superar. Me parece que los mexicanos siempre hemos sido así, hemos salido adelante siempre con cualquier adversidad. Y esta no es adversidad, sino yo lo vería como un reto interesante para todo el sector y para el mercado aquí en México. Muchas gracias, Miguel. Y sí, coincido también contigo respecto de lo que estás comentando y espero que de mi parte que, por ejemplo, un nuevo órgano, los nuevos órganos que se están formando, que tengan mejor aplicación respecto de sus normas, que nos puedan apoyar también a los privados, que puedan apoyar también al sector, porque luego muchas veces el mismo órgano es el que te cierra las puertas y no te permite continuar en los proyectos. Entonces espera que también con estas nuevas reformas se tenga esa área que tenían cerrada, que nos permitan empezar a tomar un rumbo y que con esta nueva centralización, que esta absorción de roles, que pueda ser más fácil todo el trabajo y que no sea tan complicado, porque realmente era complicado en el año posterior, que no salían incluso permisos, modificaciones por cosas insignificantes a un título de permiso. Entonces esperemos que con con esta nueva reforma y con esta nueva, no es esta nueva CRE, que no es la nueva CRE, ya sabemos, pero que se pueda tener mayor sensibilidad también en cuanto a todos estos temas. Les agradezco muchísimo la oportunidad, les agradezco que hubiéramos estado aquí. Pedro, por favor. Hola, buenas noches de nueva cuenta. Oigan, pues muy interesante los conceptos que acaban de manejar. Este tema de que cambian las reglas del juego con esta reforma energética, pero decían un concepto, hay que adaptarnos para darle continuidad al negocio, continuidad al mercado. Creo que ese es el juego, ¿no? Tratar de adaptarse a estas nuevas reglas de la mejor manera. Claro que hay muchos temas, acaban de hablar de sobreregulación, sobrecarga administrativa, digo, son temas que pesan, pero ahí está, ¿no? Hay mercado, bien que mal está el mercado de los combustibles, el mercado del gas. Afortunadamente hay un mercado que está ahí, cambiaron las reglas del juego, pero ocupa el tema de esta concentración de funciones en la CNER y en la Comisión Nacional de Energía. Este nuevo regulador que va a entrar a funcionar o que ya pronto va a empezar a funcionar. Y qué bueno que esa concentración de funciones y actividades, bueno, pues sí crea temas, crea un poco de incertidumbre por los conceptos que acaban de manejar, ¿no? El tema de la discrecionalidad de los permisos, ¿no? Igual te lo dan, igual no te lo dan, igual te lo revocan, ¿no?
por indicios, ¿no? Como decían, o sea, indicios, pues puede ser medio complicado, que deja mucho a la libertad y al criterio, entonces ahí es donde empiezan las situaciones, ¿no? Pero bueno, también hay temas positivos, el tema de los temas ambientales, los biocombustibles, creo que eso es bueno. El tema de los controles volumétricos, ¿no? Un tema que venimos arrastrando de varios años y que apenas le estábamos entendiendo, como decían, pero bueno, es, ya ahorita llegan las nuevas reglas del juego, tenemos que subirnos a los controles volumétricos, pero hay mercado. Aquí lo importante es que hay mercado, hay que adaptarnos. Esperemos que la autoridad, pues sí, digo, finalmente esta reforma fue hecha un poco para darle prioridad a las empresas estatales, ¿no? Pero afortunadamente el mercado, pues ya casi, por ejemplo, los combustibles ya casi 10 años, el de gas LP, bueno, ya es un mercado un poquito más grande, el gas natural. Entonces, yo creo que finalmente ahí como lo decían, es un proceso retador. Hay que adaptarse a las nuevas reglas del juego, hay que reconvertir los procesos, hay que reconvertir la actividad para que de alguna manera esto siga siendo negocio. Bien, pues gracias. Estuvimos en la mesa 6, sector de hidrocarburos e implicaciones de la reforma energética en el upstream. Estuvo con nosotros Miguel Alonso Malpica, director general en CMX 360. También estuvo con nosotros Carlos Eduardo Delgado Rivera, director jurídico de Faraday Hidrocarburos. Y estuvo moderando la mesa Jessica Ailino Ontiveros Terán, abogada senior en regulación y normatividad en el sector privado energético. Agradecemos a los patrocinadores: IFA Energy, asesoría legal especializada en el sector energético en México; Asecoframex, SADCB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna. La próxima semana tendremos la mesa Modelos de negocio en el sector eléctrico con la reforma. Su servidor Pedro Mentado le da las gracias, los invita a visitar www.factorenergetico.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales. Pues de antemano, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.